Damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Dios hace a nosotros. Quisiera, hermanos, continuar con nuestro tema. Una de las cosas que encontramos en la palabra del Señor y algunos comentaristas dicen que regularmente todos a veces piensan, y sobre todo acerca de las novias, ellas piensan en la ceremonia, en el vestido, en la cena, en los invitados, en el viaje de novios, pero no piensan en la preparación para unir sus vidas a otra persona. Venimos realizando, tomando el tema de lo que es el matrimonio. Un tema importante, puesto que es de origen de Dios. El matrimonio viene de Dios, como la palabra de Dios es de origen divino y encontramos las instrucciones en ella. Entonces nosotros somos instruidos, y especialmente cuando hay una pareja dispareja, hay problemas. Y por eso es de que nosotros venimos viendo, y como se ve en la actualidad, todo lo que el hombre está haciendo como quien llevando la contraria a los planes divinos. La palabra del Señor dice que Satanás, el diablo, vino para matar, robar y destruir. Y fue precisamente lo que hizo allá en el jardín del Edén, y más cuando las parejas casadas no hay esa ayuda idónea, piensan en el divorcio. Y esto es catastrófico porque hay problemas emocionales de parte de los hijos que nunca podrán recuperarse. Y por eso es de que Satanás, el diablo, ha ganado ventaja por ese lado, y por eso vemos nosotros tantas maras, tantos hijos en la calle, están pidiendo y asaltando y tantas cosas desastrosas. Y por eso es de que venimos y vamos a continuar, como decía, hermanos, allá en la primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer ahí 6 versículos. Vamos a leer primeramente 4 pasajes bíblicos y después vamos a continuar con nuestro pensamiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. La palabra de nuestro Dios dice así, de esta manera: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. Efesios capítulo 5, su versículo es el 22. Efesios 5, 22. Veamos 21, 22 y 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11, versículo 2 al 9. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, y que el Señor nos ayude en la meditación de su bendita y santa palabra. Amados hermanos, venimos nosotros viendo desde el Génesis la creación del matrimonio, las responsabilidades. Cuando nosotros hemos visto todas estas cosas y ahora hemos venido viendo la responsabilidad de lo que es la mujer. Hemos visto, por ejemplo, lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 22, cuando dice que el que encuentra esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Y hemos visto también la mujer de Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, aquella mujer virtuosa. Hemos hablado de ella y así nos quedamos también con el capítulo 3 y versículo 1 de Primera de Pedro para considerar lo que aquí la palabra del Señor nos dice. En primer lugar dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro enseñó que para tener éxito en vivir como cristiano dentro de un mundo hostil, se requería mantener relaciones correctas en dos lugares: la sociedad civil y como lo es también el lugar del trabajo. Al comienzo de este capítulo añadió otros dos lugares, que es la familia y la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor una de las cosas, la sociedad civil, es el primer paso que nosotros damos, como también el trabajo que tenemos que manifestar. Muchas jóvenes que se casan, muchos jóvenes que se casan, como decía al principio, piensan en todas las cosas a realizarse, menos ellos van a pensar
en que van a unir sus vidas, porque muchos de ellos, una vez casados, resulta que continúan realizando sus labores como lo hacían cuando eran solteros. Se van con sus amigos, se van con sus amigas y no quieren asumir responsabilidades. Cuando la palabra del Señor encontramos que ya Pedro añade acerca de la familia y la iglesia, son responsabilidades que nosotros debemos ser enseñados. Están sujetas cuando Pedro insistió en que los cristianos van a ser testigos del Señor. Deben someterse no solo al orden civil, sino también al orden social que Dios diseñó, para que todas las personas, todos nosotros, nos diéramos cuenta de las responsabilidades. Cuando Pedro dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos o a vuestros maridos, las mujeres no son inferiores a los hombres en absoluto, porque hay algunos que tergiversan estos versículos. A veces hay esposos que le dicen a las esposas: ¿viste lo que decía la palabra? Tienes que sujetarte a mí. Y es en un sentido de que son inferiores, pero no debemos de equivocarnos, porque tanto la mujer como el hombre, todos somos iguales en la presencia de Dios. Cuando Pedro escribe acerca de la sujeción de las mujeres, ellas lo hacen con amor, porque la palabra del Señor dice al Señor. Y vamos a ir dando pasos para entender mejor lo que Dios quiere que tanto hombres como mujeres entendamos acerca de estas cosas que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, así como los súbditos cristianos tampoco son inferiores a los gobernantes paganos, ni los empleados a sus jefes no cristianos. Ahora bien, las esposas han recibido de Dios una serie de funciones que las disponen en sujeción al liderazgo que reside en el esposo como cabeza del hogar, de acuerdo a lo que Pablo escribiera allá a los Corintios. Y es un reconocimiento porque Dios así lo ha dispuesto. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, cuando Dios pide cuentas, no lo hace en primer lugar yéndose a la mujer. La palabra del Señor dice que el problema ya en el hermoso jardín del Edén, cuando hubo el pecado, entró el pecado, la palabra del Señor dice que Dios se dirigió al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y le pide cuentas a él. Si este hombre hubiera sido responsable y asumido su responsabilidad, no le echa la culpa a Eva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tipo de todos nosotros, ¿verdad? Siempre usamos excusas. La palabra del Señor dice que cuando Dios le pidió cuentas a Adán dijo: la mujer que me diste por compañera, ella comió y yo también comí, o me dio de comer. Sí, y miramos entonces, no asumió su responsabilidad, y por eso fue que Dios le dijo: ¿y tú qué hiciste? Entonces ella dijo: la serpiente me engañó. Y entonces vino la sentencia a cada uno. Pero vemos, amados hermanos, y más que estábamos allá en Proverbios, mirando los atributos de una buena esposa. Los atributos de una buena esposa es la constancia en el estilo de vida, el aprecio, el valor. Atributos es todo lo bueno. Se recomienda de que ninguno de los compañeros, ninguno de la pareja debe poner en mal a su pareja con otras personas. No se debe. ¿Por qué razón? Porque no le está trayendo crédito, no le está trayendo valor, no le está dando honor.
sino que siempre en el hogar, sobre todo, aquellos atributos de la mujer siempre deben señalarse y las cosas que no son agradables no deben señalarse. Especialmente, como decía, con otras personas. Podemos nosotros imaginarnos allá en el trabajo, viera usted que mi esposa no se levanta a veces a las 3, 4 veces, es cuando dice, ay, ¿qué horas son, pues? ¿Verdad? Y luego hablar de ella. No, por el contrario, ¿verdad? Siempre es de alabarla. ¿Qué fue lo que hizo el esposo de la mujer de Proverbios? Dice que se levantaron los hijos y le dijeron bienaventurada. Y el esposo también la alaba. Sí, la alabó. Y es precisamente, y quiero hermanos, quiero hermanas que por favor no van a decir, bueno, ya solo a nosotros nos dan. No, tampoco estamos aquí dando, sino que las instrucciones que venimos viendo es, ahorita en este momento estamos viendo la responsabilidad, el carácter, el valor de la mujer, porque ya nos va a tocar a nosotros también ver a la luz de las Sagradas Escrituras nuestra responsabilidad como esposos. Muy bien, entonces miramos el estilo de vida de ella. Ella es amorosa. ¿Qué dicen ustedes, varones? ¿Verdad que sí es amorosa? Es cariñosa, debe tener comprensión y servicio, obediencia. Son cualidades que las del mundo creen que son atributos de inferioridad. Hay algunas que dicen o se sorprenden cuando ven la obediencia de una buena esposa, cuando una esposa es sumisa, cuando una esposa es humilde, cuando una esposa es obediente. Algunas dicen, debe ser aburrido ese hogar. O si no, le dicen, debe de tener más libertad. Eso era de antiguas. Pero la palabra del Señor no dice así. Entonces vemos, amados hermanos, hay esposas que hablan la palabra del Señor. Y cuando especialmente tienen esposos inconversos, aquí hay una gran balanza. La vida se torna más difícil. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, cuando le trajo todos los animales, Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Y sucede de que no encontró ayuda idónea, entonces hizo la mujer. Y sabe una de las cosas, hermanos, ayuda idónea, ayuda podemos pensar que es alguien que va a estar dispuesto a ser soporte de otro. Nosotros los varones podemos ser soporte de nuestras esposas. Ayuda. Las esposas pueden ser soporte de nosotros. Vamos a pensar por un momento. ¿Qué pasa si se nos quiebran los 2 pies? Las 2 canillas en un accidente. Necesitamos la ayuda de alguien. ¿Y quién está allí al lado nuestro? Aquella que prometió ser fiel en las buenas y en las malas. Ella será el soporte, o lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Puede ser que ella necesite, ahí están los varones, los esposos, para ser auxiliares. Ahora, lo que es idónea es alguien precisamente que se va a encajar. Ella va a comprender los problemas de él. Sí, entonces esto fue lo que Dios hizo.
Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Alguien que va a tener los mismos sentimientos, alguien que tiene la misma idea. Fíjate que yo estaba pensando, tal vez comprarnos un lote, un solar, un terrenito. Pues fíjate que también estaba pensando en eso. ¿Sí? Nosotros vamos para ancianos y nuestros hijos van para grandes. Pues yo estaba pensando en eso también. Mire cómo van las ideas, cómo van encajándose. Ah, qué bueno. Entonces, hagamos planes y echemos a andar el plan. Sí, porque se piensa lo mismo. Ahora, como decía, el desbalance de un hogar cuando la esposa es creyente y el esposo no es creyente. Ahí empieza una labor bastante dura. Muchas veces hay esposas que les hablan el evangelio a su marido. Pero ¿qué sucede? Él se irrita cuando ella habla del Señor. Él se molesta. Él dice, ya estás tú con estas tus cosas. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Bueno, parar de hablar del Señor. Pero hay una cosa, que su conducta va a hacer que este hombre, o sea, su marido, se va a dar cuenta del cambio que hay en ella, cómo Dios la bendice, también él va a ser ganado sin palabras. No sé si me entienden, hermanos. Porque sucede entonces que el apóstol Pedro dice acerca de la sujeción de las esposas, decía, hermanos, que ni la esposa ni el esposo son inferiores, sino que son, delante de Dios somos iguales. Nadie es superior ni inferior. Así son los designios del Señor y entonces deben de acatarse las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, cuando ella siempre trata con amor, con cariño, el servicio al esposo, siempre ella está atenta, entonces él va a ser ganado sin palabras, porque así la palabra del Señor nos dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Creen también que puede traducirse obedecer acerca de los que no creen a la palabra. La obediencia se ha usado en esta carta para aludir a los creyentes a la desobediencia y alude realmente, así como Pedro habla de un marido no cristiano en una cultura en la que las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres. Las posibilidades de conflicto y vergüenza en el matrimonio de un creyente y un incrédulo eran significativas, al igual que sucede en la sociedad contemporánea. Pedro no urgió a la esposa cristiana a dejar a su esposo, por ejemplo, a que se portara así como creyente, sin hablarle, pero con su conducta, esta estaría ganando un alma para honra y gloria del Señor. Así que dice entonces, ganados por la conducta de sus esposas, la sumisión en amor y gracia por parte de una mujer cristiana a su esposo no salvo es la herramienta evangelizadora más eficaz que ella posee. A la sujeción se añade modestia, certidumbre, mansedumbre, respeto de parte de ella al esposo, y de esta manera iba a convertirse. Porque a veces es todo lo contrario.
El hombre incrédulo espera que ella manifieste realmente lo que es. Y realmente ella va a ser enojona o iracunda. Ella va a tratarlo mal porque no es creyente. Por el contrario, tenía que ser ganado sin palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió allá en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16, le hace una pregunta y dice: ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Decía capítulo 7, versículo es 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Miramos aquí entonces la pregunta que Pablo hace. Y por eso es de que es necesario esa casta respetuosa, la pureza de vida y la reverencia a Dios, de lo que Pedro dice, en lo que realmente el esposo no salvo debería observar siempre todo tiempo en la esposa creyente. Miramos entonces en la palabra del Señor: ella siempre manifestará su deleite, será dar frutos espirituales, como Pablo escribió también a los hermanos de Galacia. ¿Qué es los atributos de una buena esposa? Gálatas capítulo 5, versículo 22. La palabra del Señor allí nos dice acerca de estos frutos, que la palabra del Señor nos dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que miramos, hermanos, esta casta respetuosa, pureza de vida, atributos de una buena esposa, que realmente miramos aquí traerán siempre, o ellas tratarán siempre de transmitir ese mensaje de salvación. Si no creen a la palabra, entonces serán ganados sin palabra por la conducta de ellas, ya que ese mensaje hablado será entonces con hechos y no palabras. Sobre todo, tienen que aprender la madurez espiritual que el Señor Jesucristo enseñara a los suyos en San Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando le dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, ganarse el aprecio del vecindario con su conducta. Hay esposas que son alabadas, y esto realmente vale mucho. El proverbista dice: alábete el labio extraño y no tu propia boca. Cuando ella en su conducta la ven como es, ella habla amorosa, dice siempre la verdad, no anda en chismes, no anda llevando ni trayendo, entonces el vecindario se dará cuenta de ella y la tendrán en gran aprecio y honor. Entonces vemos, pues todos hablarán bien de ella. Hay algunos que dicen: yo fui a trabajar a una casa, dice, pero vieran que la señora nos corrió porque no le gustó que nos pasáramos sobre su jardín, y entonces no le pareció, nos corrió. Y una señora bien enojada, pero con otras palabras bastante serias, ¿verdad? La gente del mundo no dicen la señora adulta, la señora anciana, sino dicen esa vieja, ¿sí? Es en un sentido de insulto, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra del Señor
que todo el vecindario hablará bien de ella, porque ella se ha ganado el aprecio de la vecindad. Entonces la mujer es hermosa y no necesita de cosas exteriores, sino que realmente hemos visto nosotros acerca de las cosas interiores, que la palabra del Señor nos dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No deben de temer, esposas, no deben de temer a lo que digan los hombres, sino qué es lo que Dios piensa de ustedes. Hay, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, vamos para allá porque quisiera que el otro domingo vamos a tomar ya el tema de la responsabilidad de los varones. Ellos también necesitan ser instruidos. Capítulo 15, versículo 13 al 17 dice así la palabra del Señor. 15, 13 al 17 de Proverbios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Qué tremendo de veras. Dice que es mejor comer hierbitas donde hay amor. Mira, mi amor, como no había pollo ni carne, te hice tu hierbita. ¿Ah? ¿Y qué dirá el esposo? ¿Le alegará por la carnita o por el pollo? ¿O le dirá, no tengas pena, mi amor, ven para acá? Y empiezan a platicar muy contentos, muy gozosos. Ahí habrá paz siempre. Dice que de nada sirve que haya pedazón de bistec, carne asada, chirmolito, guacamole, tortillas, perdón si tienen hambrita. Pero realmente de nada serviría todas estas cosas si... ¿Qué te pasó? ¿Por qué no me compraste tal cosa? Y tú fallaste en tal cosa. Y puede imaginarse ya la contienda dentro o en aquella mesa grande. Qué tremendo de veras, porque la palabra del Señor entonces nos dice a nosotros que es mejor una comida de legumbres, que es mucho más saludable, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros pensamos del hogar? Que debe ser una morada del amor, un hermoso jardín donde crece la flor de la amistad y también la fragancia de la simpatía, donde hay comprensión, hay armonía, hay simpatía perfecta que realmente hace que nosotros los varones estemos ansiosos de llegar a nuestro hogar. ¿Saben, hermanas? Y saben, hermanos, que hay esposos que a veces no quieren llegar a su hogar. Yo he tenido dos compañeros de trabajo que uno decía, yo prefiero quedarme trabajando porque si voy a mi casa, dice mi esposa, bájame esa caja, mueve esas piedras, anda al jardín, agarra la escoba, corta el pasto, y yo allá me canso, dice, más, y no me pagan. En cambio aquí en mi trabajo, estoy trabajando tranquilo, ninguno me está mandando.
Y bueno, ¿y qué de comida? Hay unos botes de comida, de maíz, de ejotes, eso era lo que él llevaba. Y de repente le daba hambre y empezaba a comer. Yo me admiraba, decía yo, ¿no le duele el estómago a él? Pues yo creo que es cuestión de costumbre. Él estaba acostumbrándose a esa vida. Pero entonces, ¿dónde está ese amor? ¿Por qué hay cambios? Cuando nosotros fuimos novios y todos los que somos casados hemos pasado momentos de gozo, de alegría, de no sé de dónde salieron palabras para conquistarla a ella, que ella sintió aquella cosquillita, aquel oído que estaba escuchando palabras bonitas, te amo mi amor, qué ojitos los que tienes, qué boca, y cuántas cosas. ¿Y por qué cuando somos casados a veces ya no somos iguales? ¿Qué pasó? ¿Ella cambió el carácter? ¿O nosotros nos creímos ser superiores a ella? No debe de existir eso. Hay jóvenes que dicen, tanto te amo. ¿Y sabe hasta dónde se viene a dar cuenta uno de ese amor verdadero? Es cuando los años pasan y ella está soportándolo o él está soportándolo. Pero después se da uno cuenta que ha sido un verdadero amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13, del 1 en adelante? Dice que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, pero hay gozo, hay felicidad, y por eso, hermanos, tenemos que seguir siempre. Hay una mujer que el valor, estamos viendo precisamente, y vamos a terminar acá, el valor de una mujer, porque no todas tienen esa misma inclinación. Hay unas que son serviciales en la obra del Señor, hay unas que son hospitalarias, unas que no hacen nada, pero tienen también un potencial delante del Señor. Vamos a ver, voy a ir terminando acá en Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a ver capítulo 10 de Lucas. Versículo 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38, dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo iba de camino y entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió, le recibió en su casa. La hospitalidad. No solamente iba el Señor Jesucristo, iban sus apóstoles con él. Y entró, lo recibió con sus apóstoles, y ella era responsable de su hermanita María, y también de su hermana, o de su hermano Lázaro. Resulta entonces de que ella estaba ocupada para atender a ellos.
y nada de malo había, porque ella estaba siempre ocupada en las cosas del Señor. Lo que a ella no le pareció fue que María se fuera a sentar a los pies del Señor Jesucristo. Y por eso, una de las cosas que aquí encontramos es de que este trabajo, así como Marta tenía sus faltas, pero también sus virtudes, ella era solícita en el servicio. Y por eso la recomendación, amadas hermanas, que siempre les gusta servir, que siempre están ocupadas, no miren la desaprobación o no den una desaprobación de la hermana que al parecer no hace nada, pero realmente que ustedes están llenas de actividad, el Señor va a recompensarlas en el momento que todos seamos llamados a su presencia. Si algunas no hacen nada, no se preocupen. Ellas han escogido una parte. Si ustedes, su inclinación es el servicio, sirvan con amor. Así como Pedro le dice a las casadas, están sujetas en amor porque es al Señor. Es al Señor. Y ya nos toca a nosotros también la responsabilidad que tenemos en la sujeción de ellas. ¿Cómo nosotros vamos a actuar? Porque de ahí viene la comparación de Cristo con la iglesia. Y después vienen los hijos, las cualidades, los atributos. Por ejemplo, ¿usted recuerda quién es Jocabed? ¿Quién es Jocabed? Se las dejo de tarea. ¿Qué fue lo que ella hizo con su hijo para salvarle la vida? Que el Señor bendiga su casa. Amén.